onda, carnales? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy, amigos, como seguramente ya pudieron verlo, voy a vender mi GTI. No voy a decir voy a vender mi banano porque puede sonar bastante. Sí. No voy a ver algunos interesados por ahí en comprar mi banano y no precisamente mi coche. ¿Qué opinas de la venta del banano? ¿Tú qué sabes el por qué? Se vienen cosas mejores, un proyecto mejor para el canal. Y pues qué mejor, hay que esperarlo con ansias, ¿no? Porque pues cada noticia mala tiene una buena. No lo considero una noticia mala porque a final de cuentas el día que lo compré yo les dije a todos ustedes que lo compré precisamente para venderlo. ¿Por qué? Porque en ese momento tenía muchísimas ganas de agarrar un proyecto como este. Digamos, no un proyecto porque a final de cuentas pues era un coche que ya estaba terminado como proyecto, pero agarrar un coche el cual ya estuviera modificado, quedármelo unos cuantos meses y finalmente venderlo. O sea, únicamente quitarme la espinita, vaya, digámoslo de esa manera. Porque si ustedes no lo sabían, este coche, pues vaya, lo tengo apenas de hace unos 2 o 3 meses aproximadamente. No sé exactamente cuánto tiempo tengo con él, pero es un coche el cual lo compré justo a finales de mayo. ¿Qué son? ¿3 meses? 1, julio, agosto. 3 meses, justamente 3 meses. Lo compré justo como se encuentra en este momento, ya con todas las modificaciones que tiene, ya totalmente modificado por otra persona. Y no lo compré para modificarlo, se los dije desde el instante en el cual lo compré. Que ustedes iban a decir, ¿y por qué compras un coche ya terminado? Pues bueno, no precisamente lo compré para modificarlo, porque ya no hay nada que modificarle. O quizás sí, pero no me complace modificar algo que ya está totalmente casi terminado. Ahora, la idea principal de venderlo es agarrar quizá otro proyecto el cual pueda yo sacarle jugo desde ceros, que se le puedan grabar modificaciones desde el día que lo compro, que no tenga absolutamente nada, hasta el día que lo termine y quede totalmente diferente a como lo compré. Así como ha sido el Jeep que lo compré de esta manera y terminó de esta manera en aproximadamente 20 días únicamente. Obviamente le faltan muchas cosas más. Quiero avisarles en este video, hacerles el spoiler de que se viene el swap LS V8 para mi Jeep y obviamente también la conversión a 4x4 para poderlo llevar una ruta y tenga potencia y tenga torque y tracción en las 4 ruedas. Pero bueno, eso lo dejamos un poquito de lado. El tema importante en este video es: se va el banano, amigos. Lo voy a vender. Su precio va a ser de 370,000 pesos mexicanos con todas las modificaciones. Ustedes dirán, pues ¿qué modificaciones tiene? Les voy a explicar poco a poquito todo lo que trae. Para empezar, estéticamente por fuera se le cambió el color. Su color original es blanco, quedó de un color amarillo bastante bonito. Se le cambiaron la defensa delantera por una de Golf R. ¿Es R qué? R400, algo así nos comentó José, no recuerdo bien, pero es una defensa diferente a la original. Se le cambiaron los faros también por unos diferentes a los originales. Esta plataforma tipo MK7 es un Golf MK6, pero tiene los faros como tipo plataforma MK7. Se le cambió la parrilla, se le cambió el cofre, se rasuró, miren, no tiene aquí la lunita para el emblema de Volkswagen. Se le cambiaron rines, se le cambiaron muchas cosas, accesorios, por ejemplo, las carcasas de los espejos en fibra de carbono. Un extensible del alerón también en fibra de carbono. Por la parte de atrás se le cambiaron calaveras, también modificadas como tipo MK7 creo. Si se dan cuenta, las calaveras no están como las originales. Se le cambió toda la tubería desde adelante, eso hablando del motor, ahorita voy para ese tema. Y el interior también está totalmente modificado, amigos. Se le metió por aquí algunos accesorios simulando fibra de carbono en toda la consola central. Se le cambió el volante, este sí es fibra de carbono real, lo pueden apreciar ahí, igual ahorita se los voy a dejar en algunas tomas. Con alcántara, toda la tapicería de este coche está modificada, amigos, absolutamente toda la tapicería. Se le metieron rombos, se le metió alcántara, se le cambiaron las costuras por amarillas. El cielo está tapizado también en alcántara. Hablando de interior y exterior, está totalmente modificado a uno original, o sea, no hay nada que no se le haya modificado ya. También recordemos que tiene bolsas de aire, las cuales pues se pueden maniobrar mediante un control, el cual ahorita se los voy a mostrar. Justamente de este control, el cual, si se dan cuenta, ahorita está, bueno, todavía podía bajar un poquito más, ya lo bajé. Y al momento de levantarlo, pues se levanta únicamente así para pasar los topes, para poderlo rodar, miren. Estaba hasta el suelo, ahí se escuchó ya que prendió, por cierto, el compresor del aire. Pero bueno, trae bolsas de aire, suspensión totalmente de aire, maniobrable a distancia mediante este control. Y hablando de temas, modificaciones, performance, digamos, trae Stage 2. O sea, le cambiaron el turbo por uno híbrido y un poquitito más grande. Se le cambió la tubería original, se le metió downpipe, se le metió tubería hasta los tambos de la parte de atrás, los cuales ya les mostré. Se le metió un filtro alto flujo, se le metió reprogramación, que por cierto se le puede meter otra todavía para que quede un poquito más bravo.
Resumen, es un coche ya bastante modificado, absolutamente de cabo a rabo, dirían por ahí, amigos. Interior, exterior, motor y absolutamente todo lo que se imaginen ya ha sido modificado en este bonito Golf MK6. Les vuelvo a reiterar, este coche lo compré hace unos cuantos meses únicamente con el propósito de traerlo, de quitarme la espinita de tenerlo. Y resultó que ni siquiera lo usé tanto. Al menos la espinita de tenerlo ya me la quité, amigos. Ya sé lo que es traer un coche como este, que todo el mundo te voltee a ver, que todo el mundo en los semáforos, y aunque gente que no te conozca, te diga, güey, está bastante bonito tu coche, lo puedes llevar a exhibiciones y gana premios. Por ahí José tiene bastantes premios que ganó ya con este coche. Y de verdad trae absolutamente una cantidad impresionante de dinero en modificaciones, amigos. El precio es 370,000 pesos tratables. Obviamente si es en efectivo se hace un buen descuento. Y si no, también acepto cambios. Pueden ofrecerme por ahí algún coche que tengan y diferencia. O si tienen algún coche bastante interesante por ahí y vale un poquito más, también puedo darles diferencia. Obviamente es cuestión de tratar. Este coche va a estar en Exotic Cars por ahí con mis amigos en la zona de 5 de febrero y Calzada del Ejército. Por ahí se encuentra Exotic Cars. Ahí lo van a tener el coche para la gente que esté interesada después de ver este video en adquirirlo. Si quieren saber informes sobre este coche, únicamente para gente realmente interesada, amigos, por aquí les va a estar apareciendo un número de WhatsApp. No es el mío, no es el de Gus, no es el de Osby, no es el de Carlos, no es el de Bebe. Es un número el cual únicamente se compró para esto. No lo voy a atender yo, no lo va a atender Osby, lo va a atender otra persona encargada de hacer los tratos. Esa persona me va a comunicar a mí todos los coches los cuales estén ofreciendo o la cantidad de dinero que estén ofreciendo. Y ya de ahí yo decidiré pues cuál es una buena oferta. Obviamente me pondré en contacto yo con el interesado para ver cómo podemos negociarlo después de una oferta seria y una oferta que de verdad sea interesante, amigos. Les digo esto, ¿por qué? Porque el día que quise poner en venta el Mustang, ustedes se dedicaron únicamente a mandar muchos mensajes al WhatsApp, que también se compró únicamente con la finalidad de tratar el coche. Mandaron tantos mensajes de salúdame en un video, mándame un saludo y demás, que el número se saturó. Les pido por favor no hagan eso, amigos. Si ustedes quieren que les mande un saludo o quieren estar en contacto directamente conmigo, no necesitan enviarle un WhatsApp al número, amigos. Pueden enviarme un mensaje directo a mi cuenta de Instagram, por ahí los voy a estar leyendo. Si es para eso, si es para saludarlos, si es para ese tipo de cosas, si es únicamente para gente realmente interesada en el banano, con ese número, el cual les aparece por aquí. Y si no, también se los dejo en la descripción. Por favor, gente interesada, pónganse en contacto por ahí. Les decía, en resumen, este coche tiene mucho, pero mucho dinero invertido. Saquen cuentas, cuánto vale un volante únicamente como este en fibra de carbono, cuánto vale todo el interior modificado, como se encuentra, tapicería, asientos, costuras, absolutamente todo está modificado en este coche. Cuánto valen las reprogramaciones, cuánto vale el downpipe, la tubería completa, cuánto vale las bolsas de aire, el trabajo de pintura, los faros, las calaveras, la defensa, todos los accesorios en fibra de carbono, carcasas, alerón. Tiene mucho, pero mucho dinero invertido, muchísimo más, fácil el doble del precio el cual se le está poniendo a este coche. Obviamente pues agréguenle el valor del coche más todas las modificaciones que tiene. Creo que es un precio justo y un precio el cual, si a alguien le interesa, pues bueno, puede ofrecerme. Si es en dinero, pues me puede hacer una oferta realmente interesante que voy a tomar. Sí le voy a bajar un buen precio si es en efectivo, y también si es en algún cambio, pues vamos a tratarlo. Puede bajarle el precio si es en un cambio que a mí me interese y que sea
vaya, interesante y que yo sepa que le puedo sacar también una buena cantidad de videos, algún proyecto interesante para el canal. Y si no hay ningún interesado realmente por aquí que salga del video, que lo dudo, pues bueno, ya veré la manera de acomodarlo por ahí. A final de cuentas nunca he batallado con vender ninguno de mis coches, todos se van vendidos justo como los quiero vender. Y pues bueno, únicamente quería darles esa noticia, amigos. Ya conocen este coche ustedes a detalle. Si en este video no fue suficiente, se pueden lanzar a ver mis videos anteriores para que lo conozcan más. Pero bueno, vamos a dejar aquí ya este video, amigos. Si hay alguien realmente interesado, ya se la sabe. Si hay alguien el cual no esté interesado, por favor, no pierdan su tiempo, no nos hagan perder nuestro tiempo tampoco. Y bueno, ya verán que se viene algún proyecto también interesante para este canal. De hecho, se viene uno muy interesante. Sin tener, de hecho lo voy a presentar yo creo que la siguiente semana antes de vender el banano, o si se vende el banano pues igual también se los voy a presentar ese y el otro que venga. Pero bueno, se vienen cosas buenas para este canal, amigos. No olviden suscribirse aquí deslizando para abajo. Suscríbanse, activen también la campanita de notificaciones. No olviden ir a seguirme en mi Instagram, el cual les aparece por aquí, para poder tener un poquito más de contacto, estar leyendo sus mensajes, sus sugerencias, sus críticas. Y si hay alguien interesado, por favor, al número, no a mi Instagram. No a mi Instagram, no al de Osby. Bueno, al de Osby puede que alguna propuesta realmente interesante. Así vendimos la busta. Así vendimos la busta, exactamente. Yo contesté el mensaje. Le mandaron un mensaje a Osby, pero a alguien que de verdad esté interesado, por favor, amigos. No manden mensajes para saludos al número de WhatsApp. Eso sí, si de verdad tienen una propuesta interesante, se les va a contestar. Si de verdad no se ve que sea una propuesta o una persona seria, pues no se les va a contestar. Así es que no pierden ustedes su tiempo, no perdemos nosotros el nuestro. Pues bueno, que sea lo que tenga que ser, que se vaya si se tiene que ir, si no, pues que se quede. A final de cuentas, a mí no me urge el dinero, no me urge venderlo. Únicamente si sale una propuesta interesante, lo vamos a hacer, amigos. Si no, se quedará el tiempo que tenga que quedarse. Y ahora sí, dejamos aquí el video, amigos. Saben que me apoyan mucho si dejan su like, dejan en los comentarios qué tal les pareció y comparten con sus amigos. Nos vemos hasta la próxima. No olviden suscribirse y seguirme en mis redes sociales.